¿Alguna vez te has imaginado un país donde playas vírgenes conviven con encantadoras ciudades coloniales? Donde el ritmo de vida es tranquilo, pero la innovación y la calidad de vida sorprenden incluso a los viajeros más exigentes. Ese país es Uruguay. Y hoy vas a descubrir los lugares más increíbles de Uruguay, entender por qué atrae a nómadas digitales, viajeros premium e incluso a inversores internacionales, además de conocer curiosidades que hacen de este pequeño país un gigante en experiencias auténticas. Ubicado en el corazón del cono sur de América del Sur, entre Brasil y Argentina, Uruguay cuenta con aproximadamente 3.400.000 habitantes y una geografía que encanta. Son 660 kilómetros, de costa bañada por el Océano Atlántico y el Río de la Plata, además de campos, colinas y áreas naturales preservadas. ¿Y lo más interesante? Aquí se encuentra uno de los costos de vida más equilibrados de la región. Alquilar un apartamento en Montevideo cuesta en promedio entre 700 y 1.200 dólares. Una comida completa en un buen restaurante oscila entre 15 y 30 dólares, precios competitivos si se comparan con destinos como Portugal o Eslovenia. Uruguay también es perfecto para quienes buscan vivir como nómadas digitales. Con internet de alta velocidad, seguridad, estabilidad política y una sociedad abierta, ciudades como Montevideo, Colonia del Sacramento y Punta del Este se han convertido en hubs cada vez más demandados por profesionales de la tecnología, creadores de contenido y emprendedores globales. El país ofrece incentivos para startups y una infraestructura que combina tradición y modernidad. Para el público de alto poder adquisitivo, Uruguay ofrece una experiencia diferenciada. Resorts de lujo en Punta del Este, bodegas boutique en Canelones y Maldonado, spas naturales en Salto y Paysandú, y experiencias exclusivas en Cabo Polonio y José Ignacio son solo algunas de las opciones. Aquí, el lujo es discreto, auténtico y completamente integrado en el estilo de vida local. La economía uruguaya es sólida, con un Producto Interno Bruto de aproximadamente 60.000 millones de dólares. El 70% de la economía se basa en el sector servicios, seguido por la industria y la agricultura, con destaque para la ganadería y productos como la lana, la soja y el arroz. Además, el país es un referente en energía renovable, con más del 70% de su matriz eléctrica proveniente de fuentes limpias. En cuanto a cultura, Uruguay es un país que respira tradición y modernidad. El mate forma parte del día a día, al igual que el asado, una parrilla de excelencia. Platos típicos como el chivito, los alfajores y los quesos artesanales complementan una gastronomía rica y de raíces europeas. En la música, el candombe y el tango, patrimonio cultural de la humanidad, marcan el ritmo de las calles de Montevideo. Y por supuesto, no faltan curiosidades que hacen de Uruguay un país aún más único. Hay 4 veces más vacas que habitantes. Es el mayor consumidor de carne vacuna per cápita del mundo. Su himno nacional es el más largo en duración. Fue sede de la primera Copa Mundial en 1930. Y es uno de los pioneros en legislaciones progresistas, siendo uno de los primeros países en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y en regular el cannabis. En los próximos minutos vas a conocer destinos como Montevideo, Colonia del Sacramento, Punta del Este, Cabo Polonio y mucho más. Un país pequeño en el mapa, pero gigante en experiencias. Y hablando de experiencias auténticas, es imposible no dejarse envolver por la atmósfera vibrante de la capital uruguaya. Montevideo combina historia, arte y un estilo de vida relajado que conquista desde el primer instante. En el corazón de la ciudad vieja invita a recorrer calles adoquinadas, flanqueadas por fachadas coloniales, galerías de arte y encantadores cafés. Caminar por la calle Sarandí, una de las arterias principales de la zona, es como viajar en el tiempo, mientras artistas callejeros y mercados de antigüedades crean un escenario vivo y colorido.
Siguiendo el recorrido cultural, el Teatro Solís es una verdadera joya arquitectónica. Inaugurado en el año 1856, es considerado uno de los teatros más antiguos e importantes de América del Sur. Su majestuoso interior, con candelabros centenarios y una acústica impecable, acoge espectáculos que van desde la ópera hasta el ballet contemporáneo, atrayendo a públicos diversos. Montevideo también se destaca por sus playas urbanas. La extensa Rambla, con más de 22 kilómetros de longitud, bordea el Río de la Plata y conecta barrios como Pocitos, Buceo y Carrasco. Es el lugar ideal para pasear, andar en bicicleta o simplemente relajarse observando la puesta de sol, que aquí adquiere tonos dorados y rosados. Y no te sorprendas si ves a los lugareños tomando mate junto al mar, una escena que refleja perfectamente el espíritu de la ciudad. Tras explorar las calles históricas y la vida costera de Montevideo, la carretera costera invita a descubrir un nuevo paisaje, esta vez rumbo a Punta Ballena, una de las joyas más pintorescas del litoral uruguayo. Poco antes de llegar a Punta del Este, la región revela un escenario de suaves acantilados y miradores naturales que ofrecen impresionantes vistas panorámicas del Océano Atlántico y del Río de la Plata. En medio de este entorno destaca Casa Pueblo, un icono arquitectónico creado por el artista Carlos Páez Vilaró. Construida a lo largo de décadas, esta casa escultura de paredes blancas y formas orgánicas alberga hoy un museo, galería y hotel. Contemplar la puesta de sol desde Casa Pueblo es una experiencia casi mística, que atrae a visitantes que se reúnen cada tarde para admirar el horizonte, mientras resuena una grabación del propio artista en homenaje al astro rey. En las cercanías, playas como Las Grutas y Portezuelo ofrecen una alternativa más tranquila, en comparación con las animadas playas vecinas. Sus aguas calmas y arenas claras forman un refugio ideal, tanto para familias como para viajeros en busca de tranquilidad. Los miradores naturales repartidos por la región, como el mirador de Punta Ballena, completan la experiencia proporcionando ángulos perfectos para fotografías y momentos de contemplación. Dejando atrás los miradores y el encanto sereno de Punta Ballena, a pocos kilómetros se encuentra uno de los destinos más emblemáticos de Uruguay, Punta del Este. Conocida internacionalmente, esta elegante península se destaca por la combinación de naturaleza exuberante, arquitectura sofisticada y una vibrante escena social que late durante todo el año. De un lado de la península, la Playa Brava impresiona con su mar agitado y olas perfectas para los amantes del surf. Es aquí donde se encuentra una de las imágenes más icónicas del país: La Mano, la famosa escultura de 5 dedos emergiendo de la arena, creada por el artista chileno Mario Irarrázaval en 1982. Miles de visitantes se congregan diariamente para fotografiar este símbolo de Punta del Este. Del otro lado, la Playa Mansa ofrece aguas tranquilas y cristalinas, ideales para familias y para quienes buscan un baño de mar relajante. Con más de 10 kilómetros de extensión, su costa alberga kioscos, bares y una vista deslumbrante del atardecer. A medida que cae la noche, la ciudad se transforma. Barrios como La Barra y la zona del puerto se llenan de vida, con restaurantes de alta categoría, clubes sofisticados y fiestas que atraen a una mezcla cosmopolita de turistas y locales, creando una atmósfera que combina a la perfección relajación y glamour. Si eres un apasionado de explorar culturas, descubrir curiosidades fascinantes y encontrar lugares increíbles alrededor del mundo, este canal es para ti. Así que no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para acompañarnos en cada nueva aventura que estamos preparando para ti. Y, por supuesto, si conoces a alguien que también ama viajar sin salir de casa, comparte este video. Vamos a hacer crecer juntos esta comunidad de exploradores. Cada minuto de este video ha sido pensado para hacerte viajar sin moverte de tu sillón. Por eso, te invito a verlo hasta el final. Te esperan destinos sorprendentes,
historias únicas y curiosidades que transformarán tu manera de ver el mundo. Después de vivir la energía cosmopolita de Punta del Este, el interior de Uruguay revela paisajes sorprendentes y, en ocasiones, casi secretos. A unos 200 kilómetros de la costa, en el departamento de Flores, se encuentra un verdadero tesoro geológico, las Grutas del Palacio. Es uno de esos lugares que parecen salidos de un cuento fantástico, donde la naturaleza ha esculpido formas intrigantes a lo largo de eras. Al llegar, el visitante se encuentra con columnas naturales de roca arenisca, algunas de hasta 2 metros de altura, creando un espacio que recuerda a un templo subterráneo. Se cree que estas formaciones datan de aproximadamente 80 millones de años, un testimonio impresionante de la historia geológica de la región. El juego de luces y sombras entre las columnas refuerza la atmósfera mágica del lugar. Desde el año 2013, las Grutas del Palacio forman parte de la red de geoparques mundiales reconocidos por la UNESCO, un reconocimiento que destaca su valor científico, cultural y turístico. Además de su impacto visual, el sitio es también un importante lugar para estudios paleontológicos, atrayendo a especialistas y curiosos de diversas partes del mundo. Explorar este lugar es una experiencia que despierta la fascinación por las maravillas poco conocidas del territorio uruguayo. Siguiendo la ruta de los paisajes naturales y las formaciones únicas, el recorrido por Uruguay nos lleva ahora a un escenario donde la historia parece suspendida en el tiempo. A orillas del Río de la Plata, a unos 180 kilómetros de Montevideo, se encuentra Colonia del Sacramento, una ciudad que encanta con su atmósfera cargada de memorias y un inconfundible encanto. Fundada en 1680 por colonizadores portugueses, Colonia conserva uno de los conjuntos urbanos coloniales mejor preservados de América del Sur. Caminar por sus calles de piedra irregular es un viaje sensorial. La calle de los Suspiros, flanqueada por casas con fachadas originales, es uno de los rincones más fotogénicos y llenos de leyendas de la ciudad. En 1995, la UNESCO reconoció el barrio histórico de Colonia como Patrimonio Mundial, un título que refuerza su valor cultural y arquitectónico. La arquitectura combina influencias portuguesas y españolas, fruto de siglos de disputas entre ambos imperios. Entre los principales atractivos, el Faro de Colonia, construido en 1857, ofrece una espectacular vista panorámica de la ciudad y del Río de la Plata. Cada rincón, cada detalle arquitectónico, revela capas de una historia que sigue viva en el día a día local. Después de sumergirse en la historia y el encanto de Colonia del Sacramento, el recorrido continúa hacia litorales, donde la naturaleza cobra protagonismo y el ritmo de vida se deja llevar por el sonido de las olas. En el departamento de Rocha, La Paloma y La Pedrera emergen como destinos que encantan tanto a surfistas como a viajeros en busca de un ambiente más relajado y auténtico. En La Paloma, playas como La Balconada y Anaconda se destacan por sus aguas cristalinas y extensas franjas de arena, perfectas para la práctica del surf y largos baños de sol. La ciudad, con poco más de 5.000 habitantes, conserva un ambiente de villa costera, donde cafés, ferias artesanales y pequeños bares invitan a disfrutar los días con ligereza. Por su parte, en La Pedrera, ubicada a unos 8 kilómetros de La Paloma, el ambiente se vuelve aún más alternativo. Su calle principal se transforma durante el verano, atrayendo a una mezcla de artistas, mochileros y amantes de las fiestas junto al mar. Las formaciones rocosas del Valle de la Luna y las olas de la Playa del Barco son íconos locales, mientras que la vida bohemia late en pequeños bares y fiestas que se extienden hasta el amanecer, creando una experiencia única en la costa uruguaya. Después de sentir el espíritu libre de las playas de Rocha, es interesante adentrarse en el interior y descubrir un lado de Uruguay que pocos imaginan. En el departamento de Colonia, a unos 120 kilómetros de la capital, se encuentra Nueva Helvecia, también conocida como Colonia Suiza, una ciudad que respira tradición europea en plena América del Sur.
Fundada en 1862 por inmigrantes suizos, alemanes, austríacos y franceses, Nueva Helvecia conserva hasta hoy una fuerte herencia cultural. Las casas con fachadas de madera, techos inclinados y jardines cuidados recuerdan a las villas alpinas. Pasear por sus calles es como ser transportado a un pequeño rincón de Suiza, donde carteles bilingües y símbolos heráldicos refuerzan este vínculo con el viejo continente. La ciudad también se destaca por sus fiestas tradicionales, como la Fiesta de la Cerveza, que se celebra anualmente desde 1963. Durante el evento, que atrae a visitantes de todo el país, es posible degustar cervezas artesanales, platos suizos tradicionales, como fondue y raclette, además de disfrutar de presentaciones de danzas folclóricas. Nueva Helvecia ofrece además excelentes queserías y bodegas familiares, perfectas para quienes buscan experiencias gastronómicas auténticas en el corazón de Uruguay. Saliendo del escenario alpino y acogedor de Nueva Helvecia, la costa uruguaya vuelve a llamar la atención con un destino que mezcla sofisticación y sencillez de manera única. A unos 40 kilómetros de Punta del Este, José Ignacio se destaca como uno de los pueblos más exclusivos de América del Sur, donde la elegancia se manifiesta de forma natural y sin pretensiones. Originalmente una tranquila aldea de pescadores, José Ignacio se ha transformado a lo largo de las últimas décadas en un refugio codiciado por celebridades, empresarios y viajeros de alto poder adquisitivo. Incluso durante la temporada alta, el ambiente sigue siendo sereno, sin grandes edificios ni multitudes. Sus playas son verdaderas postales. Playa Brava encanta con sus olas ideales para el surf, mientras que Playa Mansa ofrece un mar tranquilo, perfecto para relajarse. El faro de José Ignacio, erigido en 1877, domina el paisaje y brinda vistas panorámicas deslumbrantes de la costa. Además de las playas, el pueblo es conocido por su refinada gastronomía. Restaurantes galardonados sirven platos a base de mariscos frescos e ingredientes locales, siempre acompañados de vinos uruguayos de alta calidad. Cada detalle en José Ignacio refleja un estilo de vida que valora la autenticidad y el placer de las pequeñas cosas. Después de explorar el sofisticado encanto de José Ignacio, el paisaje uruguayo se transforma una vez más, revelando escenarios de naturaleza salvaje e impresionante. En el departamento de 33, a unos 300 kilómetros al noreste de Montevideo, se encuentra la Quebrada de los Cuervos, un espectacular cañón que ofrece un verdadero paraíso para los amantes de las caminatas y la observación de fauna. El cañón ha sido esculpido a lo largo de milenios por el arroyo Yerbal Chico, creando paredes rocosas que superan los 100 metros de profundidad. El curioso nombre, Quebrada de los Cuervos, hace referencia a los majestuosos zopilotes rey que frecuentemente se observan planeando sobre el valle. La biodiversidad de la zona es impresionante, con más de 200 especies de aves registradas, además de mamíferos como zorros y armadillos. Varias rutas atraviesan la reserva, con diferentes niveles de dificultad. Uno de los senderos más populares lleva a los visitantes hasta la base del cañón, donde pequeñas cascadas y pozas naturales completan el paisaje. En el año 2008, la región fue declarada área protegida, garantizando la preservación de este ecosistema único. Aventurarse por los senderos de la Quebrada de los Cuervos es una oportunidad para desconectarse, respirar aire puro y maravillarse con la fuerza de la naturaleza uruguaya. Tras sumergirse en los senderos y la vida salvaje de la Quebrada de los Cuervos, el viaje por Uruguay regresa a la costa, donde la elegancia y el pasado se encuentran en Piriápolis. Ubicada a poco más de 90 kilómetros de Montevideo, esta encantadora ciudad balnearia fue fundada a principios del siglo XX por el visionario Francisco Piria, quien soñaba con crear un destino de bienestar inspirado en los balnearios europeos. El espíritu Belle Époque aún vibra en las avenidas y edificios históricos de Piriápolis. La Rambla de los Argentinos, con su trazado amplio y arbolado, es el corazón de la ciudad. Recorrerla a pie o en bicicleta ofrece vistas privilegiadas de las playas de aguas tranquilas, donde residentes y visitantes se reúnen en un ambiente relajado.
En las alturas, el Cerro San Antonio brinda una de las vistas panorámicas más hermosas de la región. Se puede subir en teleférico o por carretera, y desde la cima, la vista abarca desde la bahía de Piriápolis hasta las verdes colinas del interior. El lugar alberga además un pequeño santuario y espacios para la contemplación. En Piriápolis, cada detalle, desde las fachadas Art Nouveau hasta las terrazas junto al mar, invita a un paseo que celebra el encanto atemporal y el placer de la vida tranquila junto al Atlántico. Después de contemplar los paisajes costeros de Piriápolis, la ruta invita a un escenario completamente diferente, donde las montañas y el verde dominan el paisaje. En medio de las colinas del departamento de La Valleja, a unos 130 kilómetros de Montevideo, se encuentra Villa Serrana, un refugio de montaña que encanta por su atmósfera tranquila y su armonía con la naturaleza. Diseñada en la década de 1940 por el arquitecto y urbanista Julio Vilamajó, Villa Serrana fue concebida como un espacio de descanso en medio de la sierra. Las construcciones, muchas de ellas de piedra y madera, se integran en el terreno accidentado, creando un ambiente que invita a la contemplación y al contacto con la naturaleza. Los alrededores ofrecen senderos que serpentean entre bosques y campos abiertos. El Parque Salto del Penitente, con su cascada de más de 60 metros de altura, es uno de los puntos más visitados. Además de las caminatas, es posible practicar rapel y escalada, o simplemente disfrutar de un picnic al aire libre. En Villa Serrana, el ritmo se desacelera de forma natural. Entre paseo y paseo, pequeños cafés y encantadoras posadas reciben a los visitantes con hospitalidad genuina y sabores locales, haciendo de cada momento una oportunidad para reconectar con la esencia del lugar. Dejando atrás la serenidad de las montañas de Villa Serrana, el camino conduce a uno de los rincones más salvajes y poco explorados de Uruguay. En el extremo norte del departamento de Rivera, casi en la frontera con Brasil, el Valle del Lunarejo sorprende con un paisaje de profundos valles, sierras cubiertas de verde y una biodiversidad que cautiva a cada paso. El paisaje está marcado por cañones, formaciones rocosas antiguas y una exuberante vegetación que varía entre selvas subtropicales y campos abiertos. Senderos bien señalizados permiten explorar este mosaico natural. Entre los atractivos destacan la Cascada Grande y la Cascada del Indio, ambas escondidas entre paredes de piedra y rodeadas de un entorno casi intacto. Con una altitud que supera los 500 metros, el microclima del valle favorece una rica diversidad de flora y fauna. Se han registrado más de 200 especies de aves, convirtiendo el lugar en un verdadero paraíso para los observadores. Mamíferos como osos hormigueros, ciervos e incluso pequeños felinos también habitan la región. El Valle del Lunarejo es ideal para quienes buscan una inmersión profunda en la naturaleza. Además de los senderos y cascadas, existen opciones de ecoturismo y turismo rural, con estancias que ofrecen experiencias auténticas y una conexión genuina con el espíritu del interior uruguayo. Después de explorar los valles y cascadas del Valle del Lunarejo, es interesante dirigirse hacia el centro del país, donde el paisaje vuelve a cambiar. A orillas del inmenso Río Negro, en el departamento de Tacuarembó, se encuentra San Gregorio de Polanco, una pequeña ciudad que sorprende por el contraste entre el arte urbano vibrante y la serenidad de sus playas fluviales. Originalmente, un tranquilo pueblo de pescadores y agricultores, San Gregorio cobró nueva vida a partir de la década de 1990, cuando un movimiento artístico local comenzó a transformar sus calles en una galería al aire libre. Hoy en día, decenas de murales coloridos adornan fachadas, muros y plazas, contando historias, celebrando la cultura local y atrayendo a visitantes apasionados por el arte. El Río Negro, uno de los mayores cursos de agua de Uruguay, enmarca la ciudad con playas de arena clara y aguas templadas. Durante el verano, la playa de San Gregorio se convierte en un punto de encuentro para familias y turistas que buscan esparcimiento en plena naturaleza.
Es un lugar perfecto para disfrutar de baños en el río, deportes acuáticos o simplemente relajarse bajo la sombra de árboles centenarios. San Gregorio de Polanco ofrece una combinación única de cultura, arte y paisaje fluvial que enamora a quienes lo visitan. Desde San Gregorio de Polanco, el camino por el interior de Uruguay continúa hacia el oeste, donde el río Uruguay marca la frontera natural con Argentina. Es allí donde Fraiventos y Salto revelan dos aspectos fascinantes de la identidad uruguaya: el patrimonio industrial y el turismo termal. En Fraiventos, la antigua fábrica Liebig, fundada en el siglo XIX, transformó la ciudad en un centro de innovación alimentaria a nivel global. Conocida como la cocina del mundo, esta planta exportaba carne procesada a diversos continentes. Hoy, el conjunto industrial, que incluye edificios, maquinaria original y un museo, ha sido reconocido como Patrimonio Mundial de la UNESCO desde el año 2015. Pasear por sus estructuras preservadas es como viajar en el tiempo y comprender un capítulo importante de la historia económica del país. Más al norte, la ciudad de Salto invita a la relajación. Las aguas termales de la región, ricas en minerales, atraen a visitantes en busca de bienestar. Parques como Termas del Daymán y Termas de Arapey ofrecen piscinas al aire libre, spas e infraestructura completa para quienes desean renovar energías. La combinación del patrimonio industrial en Fraiventos y los encantos termales de Salto crea una etapa del viaje que sorprende y acoge con experiencias singulares. Después de viajar por tantos paisajes e historias, queda claro: Uruguay es mucho más que un simple destino en el mapa. Es un verdadero estilo de vida. Un país donde la sofisticación de Punta del Este convive con la sencillez acogedora de pueblos como José Ignacio y Nueva Helvecia, donde la cultura local late en las calles de Montevideo y se extiende por los pequeños cafés y mercados del interior. Y donde el tiempo parece adquirir otro ritmo, más humano, más conectado con las experiencias que realmente importan. Lo fascinante es ver cómo la tradición y la modernidad caminan de la mano aquí. Desde patrimonios reconocidos por la UNESCO, como Colonia del Sacramento y Fraiventos, hasta iniciativas de vanguardia en sostenibilidad y tecnología. No es casualidad que el país atraiga a nómadas digitales, emprendedores e inversores de todo el mundo, encantados por la calidad de vida y la seguridad que ofrece Uruguay. ¿Y qué decir de las curiosidades fascinantes? Un país con más de 12 millones de cabezas de ganado, donde el mate es casi un ritual diario, y donde uno de los himnos nacionales más largos del mundo resuena con orgullo. Un lugar que respira libertad, tanto en sus políticas progresistas como en la vastedad de sus paisajes naturales. La gastronomía auténtica es otra invitación irresistible. Desde un asado preparado con maestría hasta el vino Tanat, considerado uno de los mejores del mundo, pasando por el chivito y los quesos artesanales de las estancias familiares. Comer en Uruguay es celebrar el sabor de la tierra y del mar. En cada rincón hay destinos imperdibles y exclusivos. Desde los senderos de la Quebrada de los Cuervos hasta las playas de La Paloma. Desde las aguas termales de Salto hasta los refugios de montaña en Villa Serrana. Cada experiencia deja una huella y un deseo de volver. Ahora cuéntame, ¿cuál de estos lugares ya forma parte de tu lista de deseos? ¿Ya estás imaginando tu próximo viaje? Aprovecha para suscribirte al canal, darle me gusta y compartir este video con quienes aman descubrir nuevos destinos. En el próximo episodio, exploraremos otro país que promete inspirar tu viaje. Te espero allí.